Y como lo mencionamos en el corte, vamos ahora a la información del mundo con Alejandra Martínez. Adelante, Alejandra, todos tuyos. Así es, Emilio, iniciamos de inmediato. El presidente colombiano Juan Manuel Santos suspendió las conversaciones de paz con el grupo rebelde más grande del país, conocido como las FARC, después que un general del ejército fuera capturado. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suspendió el domingo las negociaciones de paz con las FARC, que tienen lugar desde hace 2 años en Cuba. Esto tras el secuestro de un general y otras 2 personas, atribuido por el gobierno a esa guerrilla comunista. Mañana viajaban los negociadores de paz a una nueva ronda de negociaciones en La Habana, declaró Santos. Les voy a decir a los negociadores que no viajen y que se suspende esta negociación hasta tanto no se aclare y se liberen a estas personas. El mandatario agregó que posee información que confirma que las responsables fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Los secuestrados fueron el brigadier general Rubén Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Titán del Ejército, el cabo primero Jorge Rodríguez Contreras y la abogada Gloria Urrego. Se estaban desplazando de civil en bote en una zona apartada del departamento de Chocó para supervisar un proyecto energético. El gobierno de Santos y las FARC llevan adelante en La Habana diálogos de paz para poner fin a un conflicto armado de más de 50 años. Desde principios de 2012, el grupo rebelde se comprometió a no practicar más el secuestro de civiles, pero se reserva el derecho de capturar a policías o militares considerados prisioneros de guerra. En otra información, Martín Salia, un médico de Sierra Leona de 44 años que estaba siendo tratado por el ébola en un hospital de Nebraska en Estados Unidos, falleció esta mañana, según informaron fuentes del hospital donde permanecía. Un médico de Sierra Leona que era tratado en un hospital de Estados Unidos por haber contraído ébola falleció. Así lo anunció este lunes el Nebraska Medical Center. Un comunicado del centro de salud explica que la muerte se debió a los avanzados síntomas de la enfermedad. Nacido en Sierra Leona y residente de Estados Unidos, Martín Salia sufrió el contagio mientras atendía a pacientes del mortal virus en su país natal. El sábado fue trasladado a Nebraska para su tratamiento. Un día más tarde, el hospital informó que su estado era extremadamente crítico. Salia fue el 10º paciente de ébola en ser tratado en Estados Unidos y el segundo en morir en ese país por la infección. El virus ya ha causado la muerte de miles de personas en África Occidental. Rumania eligió al derechista Klaus Iohannis como nuevo primer ministro luego que se impusiera inesperadamente sobre el socialdemócrata Victor Ponta. El primer ministro socialdemócrata rumano, Victor Ponta, reconoció su inesperada derrota en las elecciones presidenciales del domingo y felicitó a su adversario de derecha, Klaus Iohannis. Según los primeros resultados parciales de esta segunda vuelta de los comicios, una vez contados los votos de 1/3 de los colegios, Iohannis ganaba claramente por más de 10 puntos. Ponta tenía el apoyo de un electorado esencialmente rural y contaba con el 54% de intención de voto, según los últimos sondeos. Pero la movilización, en particular de los jóvenes, cambió las proyecciones. La tasa de participación superó el 62% según datos preliminares, un récord para el país, donde la fatiga de los electores frente a la corrupción y la pobreza no han cesado de aumentar en los últimos años. Iohannis es el primer miembro de la minoría alemana que llega a la presidencia de este país antes comunista, el más pobre de la Unión Europea, después de Bulgaria. El diplomático Michael Kafando fue elegido presidente interino de Burkina Faso para pilotar la transición política hasta las elecciones previstas en noviembre del 2015. Esto lo anunció hoy el colegio encargado de la designación. Comenzó la transición política en Burkina Faso. El diplomático Michel Kafando fue elegido presidente interino para liderar el país hasta las elecciones previstas para noviembre de 2015. Así lo anunció este lunes el colegio encargado de la designación. Un nombramiento que fue aplaudido por la Unión Africana. Más que un honor, es una temible responsabilidad la que me ha tocado. Ya puedo entrever las dificultades y la inmensidad de la tarea que me espera, afirmó Kafando. El diplomático de 72 años fue embajador de Burkina ante la ONU en los años 80 y luego entre 1998 y 2011. Además ejerció como ministro de Relaciones Exteriores en varios gobiernos. Ahora su nombramiento debe ser confirmado por el Consejo Constitucional.
El pasado 31 de octubre, los militares tomaron las riendas de Burkina Faso tras la caída y exilio de Blaise Compaoré, que llevaba 27 años al mando del país y que pretendía modificar la constitución para seguir gobernando. Bajo la presión de la población y de la comunidad internacional, el ejército prometió entregar prontamente el poder a los civiles. Un grupo de investigadores holandeses dio inicio a la recogida de los restos del fuselaje del avión MH17 de Malaysia Airlines, caído el pasado 17 de junio en el este de Ucrania. Comenzaron las operaciones de evacuación de los restos del Boeing de Malaysia Airlines MH17. El avión fue derribado en junio en el este del país. Ucrania y los países occidentales afirman que el avión fue alcanzado por un misil tierra-aire proporcionado por Rusia a los separatistas prorrusos, mientras que Moscú lo desmiente. La tragedia, que dejó 298 muertos, se dio mientras la aeronave sobrevolaba la localidad de Gravove, controlada por los separatistas prorrusos ucranianos. Los restos serán enviados a Holanda, de donde salió el vuelo, para que los encargados de investigar las causas de la tragedia los examinen. Y este fin de semana se celebró la reunión del G20 en Australia, donde los países occidentales presionaron al presidente ruso Vladimir Putin por la crisis en Ucrania. Además, buscaron un plan para estimular la economía mundial y luchar contra el cambio climático. Cámaras, sonrisas y juegos. Detrás de la escena, intensas y difíciles negociaciones. Terminados 2 días de reuniones, los países del G20 se comprometen a avanzar en una acción efectiva a favor del clima. Los líderes del G20, todos nosotros apoyamos una acción fuerte y eficaz para abordar el cambio climático. En el plano económico, los países del G20 se pusieron la meta de trabajar para crecer un 2,1% más de lo previsto para 2018. Sobre la crisis en Ucrania, las potencias occidentales cerraron filas para reclamarle al presidente ruso, Vladimir Putin, a quien acusan de colaborar con los separatistas del este ucraniano. El presidente estadounidense Barack Obama advirtió a Putin que su país corre el riesgo de quedarse aislado si no cambia su posición, además de ser castigado con más sanciones. El líder ruso no esperó a que terminara la reunión para regresar a su país. Así finalizamos las noticias del mundo a esta hora, pero nosotros seguimos trabajando para mantenerlo a usted bien informado de lo que ocurre en el mundo. Creo que sí, gracias María Alejandra. Vamos ahora a hacer un corte comercial, pero cuando regresemos... Vamos a corte comercial, recordándole que tiene una cita con Diálogos con Haroldo Sánchez, los miércoles a las 10:30 de la noche. Al regreso escucharemos la propuesta del presidente para despenalizar la producción de marihuana. Ya regresamos.